para ponerlo en Y. 1, 2, 3. ¿Cuánto es 2 raíz de 3? 3.46. O sea que el punto que nos dieron es 2.3,46. O sea que toca alargar esto otro poquito. Vamos a alargarlo más. Por ahí. 4. 3.46 estaría como por acá. 3.46. Es decir que mi vector va a llegar hasta acá. Y esa va a ser la flecha, ¿no? Esa va a ser la flecha de mi vector. Entonces, si dibujo mi vector, sería este vectorcito que tengo ahí. Ahí está. 3.46. Entonces, 2, que en este caso viene siendo A viene siendo 2. Y la distancia B, que es la que aparece en el eje Y, viene siendo 3.46 o 2 raíz de 3. Listo, nuevamente me piden las dos cosas. Me piden la magnitud del vector, es decir, a este vectorcito lo llamamos B. Me piden la magnitud de B y me piden el ángulo teta, es decir, el ángulo que se está formando ahí. Bueno, para la magnitud, entonces la raíz cuadrada, recuerden que esto es la raíz cuadrada de cada una de las componentes del cuadrado. La raíz cuadrada de 2 a la 2 más la raíz cuadrada de 3.46 elevado al cuadrado. Dicen que les da 3.99. Listo, y vamos a hacerlo sin aproximaciones. Vamos a hacerlo como 2 a la 2 más, abre en paréntesis, 2 raíz de 3 al cuadrado. A ver si nos hace exacto, porque con 3.46 estamos haciendo aproximaciones. Y debemos usar el valor acá. 4. Entonces mire que ahora sí da 4. Es decir, esto que está acá me sirve para graficar, más no me sirve para hacer las operaciones porque yo estaría aproximando un dato. Yo necesito los valores exactos. Quiere decir entonces que la magnitud de B me da exactamente 4. Listo. Magnitud de B exactamente 4. Vamos a calcular el ángulo teta. Entonces el ángulo teta nosotros sabemos que es tangente a la menos 1 de B, que es 2 raíz de 3, sobre A, que sería 2. Y 2 con 2 se me va y me quedaría tangente a la menos 1 de raíz de 3. Entonces nuevamente me regalan las respuestas, tanto en radianes como en grados. Entonces pone la calculadora en rad y pone la calculadora en nigris. Bueno, 1,73 me imagino que son radianes, 1,73 radianes. Y en grados debe estar entre 45 y 90. Sí, porque por acá era 45. Y vemos que esto es 90, entonces debe ser un valor entre 45 y 90. Entonces dicen que pi tercios o 60 grados. Entonces esto es 60 grados. Y dicen que esto también les dio pi tercios. Y sí, está bien porque 180 es esto, 180 grados es eso y eso es pi. Y 60 más 60 más 60 es 180. O sea que efectivamente ese vector está a un ángulo de pi tercios. O sea que esta respuesta está bien también y esta también estaría bien. Entonces, ¿qué conclusión sacamos hasta ahí? Que los vectores que trabajan en el primer cuadrante, recuerde que en un plano cartesiano, este es el primer cuadrante, ya ahorita vemos cuál es el segundo, el tercero y el cuarto. Normalmente van en este orden, segundo, tercero
y cuarto cuadrante. Entonces los dos ejercicios que hemos hecho están en el primer cuadrante. Y mire que en el primer cuadrante la calculadora le arroja exactamente esos valores. ¿Cómo yo me doy cuenta de que están bien? Porque son valores razonables. Recuerde que por acá hay 45 grados y por acá hay 90 grados. O sea que la respuesta debe estar entre 45 y 90. Y mire que le dio 60. O sea que es un valor razonable. ¿Sí que es razonable? Pues que tiene sentido. Si me llega a mí a dar, por ejemplo, un ángulo aquí de 120 grados, no tiene sentido porque es que 120 se pasó de acá. Si esto es 90 y a usted le dio 120 grados, usted va a decir, pero ¿cómo así? Si mi vector está por acá, ¿cómo me va a dar este ángulo de 120? Entonces ahí es donde algo hizo mal, o la calculadora, que no es inteligente como usted, está haciendo operaciones que ella puede interpretar de otra manera. Entonces hasta ahora esos dos ejercicios no hemos tenido ningún problema. Preguntas hasta ahí, señores, para hacer el siguiente ejercicio. Son 6, llevamos 2. Bueno, siguiente ejercicio. Nos dan el vector menos 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 3, coma 2. Menos 2 raíz de 3, coma 2. Listo, señores. Cuando se cierre la sesión, nuevamente iniciamos sesión. Yo uso la plataforma Zoom por dos motivos. Primero, por la velocidad de internet. Y segundo, porque la tableta que estamos usando para las clases solo es compatible con Zoom. No funciona con Teams. Entonces, en Teams no podría dictar la clase como si estuviéramos en el tablero. Por eso la razón de dar las clases usando Zoom. Y siempre hemos usado Zoom en el caso mío. Y en el departamento de matemáticas varios profesores pues la usan, ya que con esta tableta es como si estuviera ya uno en el tablero. Bueno, entonces cuando de cierre de sesión nuevamente iniciamos y continuamos la clase normal. Usted nos regala 45 minutos, entonces no tenemos problema con eso. Iniciamos la cantidad de veces que sea necesario. Bueno, menos 2 en X. Entonces, mire que este plano ya no me sirve porque X va a tener valores negativos. O sea que vamos a hacer este plano más bien así. X y Y. Porque ahora X va a tomar valores negativos. Si usted se da cuenta, esto ya es negativo. Y ese dato ya lo tenemos, ¿no? 2 raíz de 3 es 3.46. Entonces, esto sería menos 3.46. Menos 3.46. Bueno, y en Y sería 2. Entonces vamos a graficar. Que el origen estaría por acá y la finalización, que es la flecha, menos 3.46 estaría como por ahí. O sea que estaríamos más o menos por acá. ¿Listo? O sea que mi flecha estaría por acá. Y el vector que se me forma es este que tenemos ahí. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poco más recto. Ese sería el vector que venimos llamando B. Bueno, ¿qué dijimos del ángulo teta? ¿Qué era el ángulo que se formaba respecto a dónde? ¿Este es teta está bien o está mal?
Este puede ser teta. No, efectivamente ese ángulo no puede ser teta. El ángulo teta es el que se forma respecto al eje positivo de la horizontal. O sea que este ángulo es el teta que a mí me interesa. Este teta que le sale a usted acá, ese teta no le sirve, porque ese ángulo no es el que le están pidiendo a usted. El ángulo que le están pidiendo es el que se forma respecto a la horizontal positiva. O sea que ese es el ángulo teta que a mí me interesa, el que yo necesito. Listo, entonces vamos a sacar la magnitud y el ángulo. Entonces la magnitud, raíz cuadrada de 2 a la 2 más 2 raíz de 3 al cuadrado. Acá no hay problema si usted lo mete acá negativo, porque al momento de meterlo al cuadrado, él le elimina ese signo. Entonces no tiene problema en si lo quiere meter negativo. Eso sí, ¿no? Tiene que meter el paréntesis. Ahí se lo va a hacer de otro color. Tiene que meter el paréntesis para que le elimine ese signo. Si no, la calculadora le dice que hay error. ¿Listo? Y eso me imagino que da igual que el anterior. 4, misma magnitud. Si nos da 4. Listo. Efectivamente nos da 4. Y el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta sería tangente a la menos 1 de B sobre A. Entonces, nosotros sabemos que esto es, y nosotros sabemos que esto es B. O sea que B es 2 y A sería menos 3.46. Menos 3.46. Entonces vamos a meter eso en la calculadora y vamos a dar la respuesta tanto en radianes como en grados. Y me regala lo que le da la calculadora. Si esto es 0 grados, esto es 90 grados y esto es 180 grados. Por aquí estaría un ángulo de 45. Bueno, entonces dicen que menos 30 grados. Entonces vamos a poner la primera respuesta que me da por acá Franklin. Menos 30 grados. Menos 30 grados y menos 0.52. Menos 0.52. Me imagino que eso es radianes. Bueno, entonces vamos a analizarlo. Y otros dicen que menos pi sextos. Y otro vamos a analizar. Pi sextos, nosotros sabemos, vamos a empezar con el de pi sextos. Pi sextos, nosotros sabemos que ya, que si yo cojo pi, que es 180, y lo divido entre 6, eso me daba, ¿cuánto es 180? ¿Cuánto les da 180? 20 grados, por 2, 16. Paquetes de 20 grados. Vamos a dividir 180 entre 6. 3, 6, 9 paquetes de 30 grados. 30, 60, 90, 9, 10, 11, 12, 120, 150 y el último que es 180. Vamos a mirar menos pi sextos. Menos pi sextos es lo mismo que tener menos 30 grados, ¿cierto? ¿Dónde está menos 30 grados? Si yo me doy cuenta, menos 30 grados está por acá, ¿cierto? Porque esto sería un ángulo negativo. Y si por acá está 90,
es porque por acá está 60 y es porque por acá está 30. Es decir, que el ángulo que usted me está dando es este ángulo. O sea que está mal. Los que dieron la respuesta de menos pi sextos está mal. ¿Por qué? Porque ese ángulo es este que estoy dibujando por acá. Y ese no es su vector, ¿no? Mire el vector. El vector verde no es el mismo vector negro. O sea que esa respuesta está mal y menos 30 también está mal. ¿Por qué? Porque ese no es el ángulo desde acá hasta acá. Yo estoy esperando unas respuestas entre 90 y 180 que debe estar cerca de los 150, ¿sí o no? O sea que la calculadora no es inteligente. ¿Por qué? Porque la calculadora no sabe en qué cuadrante usted está trabajando. Ahora estamos trabajando en el segundo cuadrante y mire que la calculadora no le está dando los ángulos que son, ¿cierto? La calculadora le está dando otros ángulos. Bueno, y entonces, ¿cómo calculo ese ángulo? Para que siga jugando. No me toque. Porque a mí me están pidiendo es el ángulo que va desde acá hasta acá. Ese es el ángulo que me piden. A mí me están pidiendo este. Ese ángulo Z. Bueno, como la calculadora no es inteligente y no sabe en qué cuadrante está, entonces usted tiene que aprovecharse de los conocimientos que tiene y el dato que lee la calculadora. La calculadora le está botando un 30. Probablemente la calculadora le esté midiendo es este valor de acá. Está diciendo que ese que está ahí es 30, pero a mí no me sirve ese, me sirve es el otro. Y eso es coger, lo que dice John Camacho, es coger el 180 y restarle el 30. El 180 menos 30, eso daría 150. O sea que el ángulo es 150 grados. ¿Y cómo lo saqué? Usando los cuadrantes. Usando los cuadrantes y usando el dato que me dio la calculadora, porque la calculadora no me da la respuesta correcta. Entonces ya me di cuenta que era 150 grados. Que me sale de coger el 180 del eje y de restarle el que me acaba de dar la calculadora, que es este de acá. Y ya con el 150 usted ya puede pasar eso a radianes, ¿no? Puede hacer una regla de 3. Entonces hace la regla de 3. Si 180 grados es pi, 130 es x. Y despeje x. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da esa regla de 3? .26 radianes. 2.26 radianes. Y pi es 3.1416, ¿no? Y 90 es la mitad. 1.5, 1.50 y algo. O sea que tiene sentido que sea 2.26 porque es un dato que está entre 1.5 y 0.1416. Gabriela nos dice que 5 pi sextos. Sí, lo mismo, efectivamente está bien porque yo estoy cogiendo pi y lo estoy dividiendo entre 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pedazos de torta. Y me estoy quedando con 5 pedazos. Entonces, efectivamente es 5 pi sextos.
Dice Franklin, voy a habilitar el micrófono a Franklin porque no le escucho la pregunta. Franklin, no le entiendo la pregunta. Franklin Delgado. Franklin, ¿tiene habilitado el micrófono? Profe, la pregunta mía es que yo veo arriba 90, del lado izquierdo 180, en la parte de abajo sería menos 90, porque usted dice ¿no? Eso es para saber los ángulos hacia abajo negativos. Hacia abajo negativo sería menos 30. Esta torta que le sale por acá sería menos 60 y la otra torta que le sale sería menos 90. Pero estos ángulos no los pongo negativos porque los ángulos yo nunca los puedo dar negativos, siempre serán positivos. Ok, esa era mi pregunta. Esto es 270, ¿no? ¿Sí? 270, ok. ¿Y esto es 0 o 360? Listo. Eso era para el ángulo de menos 30 que ustedes habían dado. Menos 30 estaba por acá y pues menos 30 no es ese ángulo, ¿no? Si yo me doy cuenta. O 62 se podría aproximar. Listo, y ahora sí le da exactamente lo mismo. Sí, ahora sí. Otra pregunta, también se podría hacer igual como en los grados, digamos, agarrar que sabemos que en el punto de donde está 180 grados, o sea, pi vale 3.1416, se le podría restar, porque cuando se hizo, digamos, de manera como veníamos haciéndolo, daba menos 0.52, también se le podría, digamos, restar así, porque también da. Sí, coge 3.14 y le restan radianes 0.52, que era lo que le había dado la calculadora. Lo que pasa es que la calculadora le da a usted un dato y usted tiene que analizar en qué cuadrante está. La calculadora no siempre le va a dar el dato respecto al segundo cuadrante. Y ahorita miramos otros ejercicios donde se lo toma es respecto a otro dato. Listo, profe. Listo, Paula, creo que ahí se aclaró la duda, ¿no? La del 130. Entonces ahí era 150 porque estamos parados en 150. Listo, Paula, o necesita micrófono. Bueno. Entonces nos damos cuenta que en el segundo cuadrante ya la cosa cambia. La calculadora no me da a mí el valor que es, sino yo debo interpretar el dato que me dio y con ese dato sacar el valor que me están pidiendo. Porque recuerden que al comienzo de la clase, acá está la explicación, se dijo que teta es el ángulo que se mide respecto a la horizontal. ¿Listo? Entonces, teta siempre es ese valor que está ahí, el que se mide respecto a la horizontal. Entonces llevamos 3 ejercicios. Siguiente ejercicio. Nos dan el punto. Menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3. Listo, entonces grafíquenlo ustedes allá en su casa, en su cuaderno. Me van a regalar la magnitud de B y me van a regalar el ángulo T. Entonces miren en qué cuadrante les queda. Tercer cuadrante, entonces dicen que les quedó por acá, en el tercer cuadrante.
Bueno, Gabriela nos dice que la magnitud le dio 4.24. Listo, y tiene sentido, tiene que ser un valor mayor que 3. O sea, ya Anderson también le da igual. Esté bien, 4. Y el ángulo teta, que sería este ángulo que está acá. Recuerde que siempre se da positivo, o sea que me están pidiendo este ángulo. Esto es 180 grados y esto es 270 grados. Y ese vector está a 45 grados porque esto es la mitad, ¿sí? O sea que es probable que esto sea la mitad de 180 y 270. Sería 180 más 45. Sería 225. Bueno, entonces, Gabriela dice que le dio 1 sobre 4 pi o un cuarto de pi. Bueno, John dice que le dio 45 grados, pero 45 grados está mal porque 45 es esto, ¿no? O sea, que ese dato estaría mal. Y pi cuartos también estaría mal porque sería exactamente este punto, ¿no? Eso es pi cuartos, que es 45. La respuesta no es ni 45 grados ni pi cuartos. Usted tiene que interpretarla y sacar la respuesta. Entonces, ¿qué está haciendo la calculadora? Pues la calculadora le está dando es este dato, ¿sí? Ese dato. Es decir, que usted le coge los 180, darle 45 y eso le daría 225. Fíjate que la calculadora en ningún momento le da a usted los 225. Y que en radianes dicen que les da 5 pi cuartos. Pi lo divide entre 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y este sería el quinto paquete. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente es 5 pi cuartos de radianes. Entonces miren que la calculadora en el segundo y en el tercer cuadrante no les da la respuesta correcta, porque ya usted tiene que interpretarlo. Si por ejemplo usted en el parcial me pone, o en el quiz, pi cuartos, está mal. No es que ese ángulo es este de acá, y ese ángulo no es este que está acá, ¿no? Entonces, si pone 45 grados, también mal, porque es que 45 es ese, y ese vector no es el vector que usted tiene abajo. Bueno, siguiente ejercicio. Ya llevamos 4, este sería el quinto. El quinto ejercicio es 6 menos 6. 6 menos 6. Entonces regáleme la magnitud de ese y el ángulo teta. Listo, Nicole. Bueno, entonces vamos acá. 6 menos 6, o sea que estaríamos trabajando en el cuarto cuadrante porque es positivos en X y negativos en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, por acá. O sea que el vector estaría por acá. Entonces dicen que les da una magnitud de 8.48, que tiene sentido porque tiene que ser mayor que 6. Y el ángulo que me están pidiendo es todo este de acá. Y esto es 270 y esto es 0. O sea que tiene que ser un valor entre 270 y 360. Y como esa es la mitad, probablemente sea 270 más 45. Eso sería 315 grados. 315 grados. Y
Y en radianes sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi cuartos. Porque parto la torta. Cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parto la torta, cojo 7 y eso me quedaría en 7 pi cuartos. O sea que efectivamente me da 315 grados y 7 pi cuartos. Bueno, siguiente ejercicio. Nos dan 0,3. 0,3. Entonces vamos a hacer ese. 0,3, X y Y. Me están diciendo que ese vector tiene magnitud. Tiene magnitud en X, o sea, distancia en X0, quiere decir que se grafica ahí y en Y tiene 3. O sea que tendríamos 1, 2 y 3 de Y. O sea que ese vector arranca en el 0, 0 y va hasta el 3 de Y. ¿Por qué? Porque en A tiene 0. Me está diciendo que A es 0 y que B es 3. O sea que ya puedo calcular la magnitud y puedo calcular el ángulo. Magnitud 3, efectivamente, es la misma distancia. Es decir, si saca la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 0 a la 2, ese 0 no hace nada y efectivamente eso le da 3. Abre la ventana, ¿verdad? Y teta, tangente a la menos 1 de B sobre A, o sea que sería de 3 sobre 0, y vamos a ver si la calculadora es capaz. Dice que sale error, ¿no? Dice que sale error. Entonces mire que la calculadora, cuando los ángulos son ángulos rectos, ¿cuándo se llama ángulo recto? Cuando el ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces le llamo un ángulo recto. Cuando existen vectores con ángulos rectos, la calculadora no es capaz de sacarla. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo engañar a la calculadora. Usted está cogiendo 0. Pero si usted coge por acá un valor como 0.1, pues lo que está haciendo es graficando casi que ese mismo vector, solo un poquito desviado por acá, ¿cierto? Entonces vamos a engañar la calculadora. Vamos a decirle tangente a la menos 1 de 3 sobre 0.1. A ver qué nos da. 88.09. Y vamos a engañarla ahora por la derecha. Vamos a decirle que esto es menos 0.1. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tangente a la menos 1 de 3 sobre menos 0.1. Menos 88, o sea que la calculadora le está dando es este de acá. Y usted ya sabe que cuando le da ese, le tiene que sumar 180, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería eso más 180? 91.09. Entonces, mire que si usted engaña a la calculadora, está obteniendo valores entre 88 y 91. O sea que efectivamente estos valores están bien, 90 grados y pi medios. ¿Por qué? Porque la calculadora, recuerde que cuando usted grafica la tangente tiene unas asíntotas, ¿no? Usted ya vio por acá cálculo 1, unas asíntotas. Quiere decir que ahí se está presentando una asíntota. Nosotros tenemos una asíntota en exactamente 90 grados para el ángulo de la tangente. O sea que este ejercicio o lo resuelve engañando a la calculadora o lo resuelve de manera gráfica, porque usted ya sabe que de manera gráfica esto es pi medio o 90 grados. Entonces vea, la calculadora no le puede calcular esto porque ahí hay una asíntota, ¿no? Bueno, señores, pregunta hasta ahí.
preguntas hasta ahí? Bueno, y muchos dirán, bueno, ¿y para qué sirve esto? Al comienzo de la clase vimos algunos ejemplos, ¿no? De las aplicaciones que tenía. Resulta que hay un ángulo que se llama phi, que es una letra del alfabeto griego, ¿no? La que hemos usado ahorita, era teta. En inglés, teta. Se escribe así. Y este ángulo se llama phi. Se dice phi, pero se escribe phi. ¿Listo? Pero se pronuncia. Resulta que el ángulo phi es el ángulo que se presenta entre dos vectores. Es decir, tengo un vector por acá. Vamos a hacerlo en otro color. Si yo tengo un vector por acá, que lo vamos a llamar el vector B, y si tengo otro vector por acá, que lo vamos a llamar el vector R, resulta que el ángulo phi es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. ¿Listo? Y ese ángulo siempre va a ser menor que 180. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene dos vectores de esta manera, ese dato nunca va a superar a 180. Si usted tiene un vector por acá y tiene otro vector por acá, el ángulo que a mí me están pidiendo como phi es este. Este sería phi. Este que está acá, perdón, es al revés, porque te va a dar más de 180. El ángulo que me están pidiendo a mí es phi. El ángulo que se forma entre dos vectores sería ese. Este que está acá es más grande. Ese ángulo va a superar los 180, porque es que 180 estaría como por acá, donde este vector de acá se proyecta. Quiere decir que el ángulo phi siempre va a ser menor que 180 grados. Siempre va a ser menor que 180 grados. ¿Cómo yo puedo calcular phi? Pues fácil, ¿no? Si yo calculo el ángulo, este era el vector B y este era el vector R, pero esa es la magnitud, entonces vamos a ponerlo solo como vectores. Este es el vector B y este es el vector R. Yo puedo calcular phi como la resta de teta 2 menos teta 1, ¿cierto? Yo podría calcular phi como teta 2 menos teta 1, donde teta 2 va a ser el ángulo de R y teta 1 va a ser el ángulo de B, ¿cierto? O sea que yo podría calcular ese ángulo usando lo que acabo de aprender, porque calculo los ángulos de los dos vectores y una vez los obtenga hago la resta. ¿Sí? Eso se puede hacer con esta ecuación y más adelante vamos a ver otras ecuaciones que también nos sirven para calcular ese ángulo phi. Entonces, por ejemplo, van ustedes a calcular el ángulo phi de los siguientes dos vectores. Entonces, halle phi. Bueno, vamos a buscar aquí uno del libro. B tiene raíz de 3 menos 2, raíz de 3 menos 2, y el otro punto que le dan, P, es 1 raíz de 3. P 1 raíz de 3. Listo, entonces lo primero que van a hacer es graficarlo. Grafíquenlo, una vez lo tengan graficado, calculan los ángulos teta y me regalan phi.
el ángulo que se forma entre esos dos vectores, que tiene que ser menor que 180. Bueno, Anderson dice que le dio 289.11 grados. Bueno, Anderson, si tiene mouse, esta aplicación y esta tableta permite que usted lo pueda dibujar. Entonces le voy a habilitar el control de la pantalla para que lo dibuje ahí en el plano que está. Anderson Luna, ahí le habilito el control. Puede coger su puntero y dibujar sobre la pantalla. Entonces, si quiere, dibuje los dos vectores y dibuja el ángulo que forman ellos.
Sí, Jason, siempre es un valor entre 0 y 180 menor, nunca puede ser mayor, porque si no lo está cogiendo al revés. Entonces me llevo esto.
mismo ejercicio, pero ahora nos dice que coseno de teta, perdón, coseno de phi es igual a u por b sobre magnitud de u por magnitud de b. Entonces miremos esa ecuación. Esa ecuación está diciendo que hay dos vectores que se llaman u y b. Mis vectores se llaman b y p. Entonces eso es indiferente. La magnitud ustedes ya saben sacarla, pero no saben multiplicar el vector u por, ¿cierto? Porque nosotros no hemos visto multiplicación de b. Entonces, ¿cómo se multiplican vectores? Y aplicamos esa ecuación. Multiplicar vectores. Entonces, si yo tengo un vector llamado u, que va a tener las coordenadas a sub 1 y b sub 1, y tengo un vector b que va a tener las coordenadas a sub 2, b sub 2, la multiplicación de u por b es a1 por a2 más b1 por b2. O sea que esto a mí me va a dar es un número, ¿cierto? Porque mire que estoy cogiendo la componente de los dos y la multiplico, y a eso le sumo la multiplicación de las componentes de b. O sea que si yo voy a hacer el producto b por p, vamos a hacerlo, b por p. b por p me dice que coja el a1, que es raíz de 3, y lo multiplique por a2, que es 1, ¿cierto? Y que a eso se lo sume a b1, que es menos 2, multiplicado por b2, que es raíz de 3. O sea que b por p me queda raíz de 3 menos 2 raíz de 3. ¿Y cuánto les da eso en sus calculadoras? Menos 1.73. Menos 1.73. Listo. Si yo despejo phi de acá, phi es coseno a la menos 1 de lo que tengo ahí, u por b sobre magnitud de u por magnitud de b. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá, vamos a reemplazar los datos. Sería coseno a la menos 1 de u por b, que le acaba de dar menos 1.73. ¿Cuánto es la magnitud de u? O sea, la magnitud de b. ¿Cuánto les había dado la magnitud de b? ¿Y cuánto les había dado la magnitud de p? De P la magnitud dicen que da 2. Y de B 2.64. Entonces 2.64 por 2. 2.64 multiplicado por 2. Bueno, entonces, ¿cuánto da todo eso en la calculadora? Coseno a la menos 1 de menos 1,73 sobre 2.64 por 2. Me regalan la respuesta tanto en grados como en radianes. .109.1. O sea que mire que nos da lo mismo. Mire que nos da lo mismo que el ejercicio que ustedes hicieron por el otro método. Es este que está acá. Mire que exactamente da lo mismo, 109. Lo que le dio a Nubia, 109 grados.
sea que por cualquiera de las dos ecuaciones yo puedo sacar el ángulo phi, que es el ángulo que se forma entre dos vectores. Bueno, y ustedes ya saben multiplicar vectores, ¿no? En radianes dicen que les da 1.9 radianes. 1.9 radianes. Bueno, ahí dejamos la respuesta tanto en grado como en radianes. Aquí acabamos de ver la forma de multiplicar vectores, ¿no? Miren que la multiplicación de un vector da es un número, no otro vector, ¿no? Eso es importante. La multiplicación de dos vectores me arroja un número. Y que en este caso me dio menos 1,73. Más no da dos vectores. Ese es otro error que cometen los estudiantes. Multiplican dos vectores y creen que eso les da otro vector. No. Miren que está sumando dos datos y la suma de dos datos es un número, no otro vector. Bueno, y como ya sabemos multiplicar vectores, entonces vamos a sumar vectores. Suma de vectores. Y eso se hace con la regla del paralelograma o paralelepípedo. Regla del paralelograma o paralelepípedo. Paralelepípedo. Esto con la regla del paralelograma o con la regla del paralelepípedo. Entonces yo tengo dos vectores. Vamos a decir que este es el vector U y este es el vector B. ¿Cómo lo hago de manera gráfica? De manera gráfica debo coger el vector U, que es este que está acá, y debo volverlo a dibujar donde termina el vector B paralelo a él. ¿Qué significa paralelo? Ustedes ya saben que son líneas paralelas. Líneas paralelas son las que tienen el mismo ángulo, ¿no? Esas son líneas paralelas. Las que el ángulo que se forma con la horizontal en las dos es igual. Es decir, las que nunca van a chocar. Debo coger ese vector y dibujarlo nuevamente acá paralelo a él. ¿Listo? O sea que esto nuevamente es U. Y debo coger B y dibujarlo nuevamente paralelo a él. Entonces, si usted se da cuenta, este vector B es paralelo a este vector B. Y la distancia que se forma desde el origen hasta donde se chocan esos dos vectores, a esto se le conoce como U más B. ¿Listo? A eso se le conoce como la suma de U más B. Entonces, U más B termina siendo A1 más A2, coma, B1 más B2. Entonces vamos a darle valores. 1, 2, 3. Vamos a decir que U vale 3 en X, 1 en Y. Y vamos a decir que B vale 1.5 en X. Y en Y vamos a decir que vale 3. Entonces calcúlenme la suma de U más B.
Bueno, entonces dice que ese vector les da 4,5, 4. Es decir, 4,5 en X por acá y 4 en Y. Listo, entonces de esa forma nosotros sumamos dos vectores. Lo puedo hacer tanto de manera gráfica o lo puedo hacer con esta ecuación que tenemos acá. Bueno, entonces continuamos con vectores en R2. Pregunta hasta ahí, señores. Ya vimos suma, multiplicación, vimos magnitud, ángulo teta y ángulo phi. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Bueno, listo. Entonces ya hemos visto vectores en R2. El siguiente tema se llama proyecciones. 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 Bueno, entonces vamos a usar una definición que todos conocen. Videobeam. El videobeam proyecta, ¿cierto? El videobeam proyecta una imagen. Entonces, ¿qué es la proyección de un vector? Entonces, el ejemplo que yo suelo usar para explicar proyecciones es muy fácil. Un videobeam proyecta una imagen. ¿Cómo nosotros proyectamos un vector? Entonces, suponga que yo tengo este vector que se llama U, ¿cierto? Yo voy a dibujar por acá el sol. Vamos a dibujarlo por acá. Ese sol va a proyectar una luz. Esa luz que viene por acá, ¿sí? Porque el sol proyecta luz en todas las direcciones. Esa luz que viene por acá, lo que está como vector no va a dejar pasar la luz. ¿Listo? Entonces todo esto que tenemos acá no deja pasar la luz, pero la luz acá ya puede pasar, ¿cierto? Porque el vector ya no lo está tapando. Quiere decir que por acá se va a venir la luz y va a iluminar toda esta parte de acá. Todo eso lo ilumina. Pero todo esto que tenemos acá debajo, esta parte no va a quedar iluminada. Esa parte no va a quedar iluminada. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no pueden hacer esto, ¿no? No pueden girar y meterse debajo. Eso nosotros lo apreciamos todos los días cuando sale el sol o cuando el atardecer. ¿Qué son las proyecciones? Pues la analogía es esta. Si yo proyecto una luz sobre un vector, esa luz va a llegar hasta cierta distancia. Entonces a esto yo lo podría llamar como proyección de U. ¿Sí o no? Pero nosotros no podemos definir el sol en vectores, sino nosotros tenemos que crear otro vector que nos sirva de proyección. Es decir, si yo tengo un vector por acá, ¿sí? Y yo tengo otro vector por acá, vamos a llamar a esto U y a esto B. Yo necesito mirar cuál es la proyección de U sobre B. Es decir, el ángulo en el que cuando esto sea 90 grados, ¿cuál es esta distancia? Sí, porque esta distancia era esta, la proyección. Pero si yo proyecto U sobre el vector B,
Entonces a esto lo podría llamar proyección de U sobre B. Ya lo vamos a escribirlo así. Proyección de U sobre B. U, B por acá pequeñita. Entonces tengo por acá dos definiciones. Proyección de U sobre B. U es la grande, la pequeña. O proyección de B sobre U. ¿Listo? Son cosas distintas. Proyección de U sobre B y proyección de B sobre U. Si usted se da cuenta, acá está proyectando U sobre B. O sea que esta sería, esta que estamos dibujando acá sería la proyección de U sobre B. ¿Qué es lo que a mí me piden? Pues esta distancia de tal manera que aquí se me forme un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Porque es que la luz funciona así. El sol pega y el ángulo que se forma acá, ¿cuánto es? 90 grados, ¿sí o no? El sol pega y el ángulo que se forma ahí es 90 grados. Entonces, debemos buscar esta distancia. ¿Cómo calculamos nosotros esa distancia? Que esa distancia la llamamos proyección de U sobre B. Aparece una ecuación que me dice que la proyección de U sobre, vamos a escribirla acá. Proyección de U sobre, recuerde que el grande sobre el pequeño, proyección de U sobre B, U se está proyectando sobre B. Proyección de U sobre B es la multiplicación de U por B sobre la magnitud de B al cuadrado por el vector B. Y esta es mi ecuación. O sea que si yo necesitara la otra que es proyección de B sobre U, ¿qué sería? Proyección de B sobre U. Mira que en el numerador queda lo mismo, U por B. ¿Qué cambia en el denominador? Que acá sería U al cuadrado y aquí por U, ¿cierto? ¿Sí? U por B y en el denominador sería U cuadrado multiplicado por U. Que es lo contrario. Entonces ahí tienen las dos ecuaciones para proyección de B sobre U y de U sobre B. Hagan, hermano. Pregunta de las dos ecuaciones, señores, para hacer un ejercicio. Proyección de U sobre B, proyección de B sobre U. Si quisiera graficar proyección de B sobre U, entonces lo mismo, el vector pequeñito, vamos a hacerlo así, acá. Tengo por acá un vector U y tengo por acá un vector B. Entonces, el ángulo de acá 90, esto sería, este vector que aparece acá, esa distancia, sería la proyección de B sobre U. Estoy proyectando a B sobre U. Sí, estoy proyectando el videobeam sobre la pared. Entonces no se los paran. Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres? ¿Quieres chingar? Cállate que estoy grabando y ese que voy a enviar al grupo de los Bueno, pequeños. no siempre Pues me vale los ver. dos vectores van a estar apuntando hacia el mismo cuadrante. Por ejemplo, vamos a mirar este caso. Supongamos que tengo este vector Póngala, ¿verdad? U Lléneme primero el y por pote acá vamos a hacerlo así. y lo mete. Tengo el vector B. Un poquito más inclinado hacia allá. Pote y lo mete al con el lado. ¿Para qué fue? ¿Le dejas el botón? Ese sería el vector B. Vamos a hacerlo más pequeñito. Necesito hacer este más para acá. Vamos a decir que U es ese. Ahí está el uniforme de su mamá. Sí. Bueno, mire la ropa, el resto de ropa que haya en la Y canasta que roja. este es B. Bueno, ¿qué sucede?
sucede en este tipo de ejercicios donde están en cuadrantes distintos? Pues que la proyección se hace para el otro eje. Si usted mira, este U continúa hacia allá, ¿no? Este U continúa para acá. Y ese es el vector U. Ese vector yo lo puedo dibujar también hacia allá, porque el vector continúa hacia menos infinito. ¿Listo? Hacia allá. O sea que la proyección se va a dar es por este lado. ¿Sí? La proyección de B sobre U. Y voy a proyectar B sobre U, que era este, se va a dar es por el lado contrario. Y si usted se da cuenta, pues ya es esta dirección, ¿no? Es lo mismo, solo que el sol va a pegar es por detrás y no por delante. Entonces, ahora el sol está por acá y el sol alumbra es hacia allá. Antes el sol estaba acá y alumbraba hacia allá. Entonces, si los ángulos están abiertos, es decir, en diferentes cuadrantes, pues se proyecta en la parte trasera del vector. Bueno, y si dos vectores forman, y si los dos vectores que yo voy a proyectar tienen ángulo de 90 grados entre ellos, o sea, phi es 90, este sería U y este sería B. Y la proyección que voy a hacer es esa. Su hermana, ¿para qué utilizaría esto? ¿Cuánto daría la proyección? Ay, qué puta. Recuerden que el sol siempre pegaba a 90 grados con U. ¿Sí lo recuerdan? Miren, acá, en este ejercicio que tenemos dibujado acá, el sol está por acá. Esto del sol está ahí. El sol siempre va a estar, porque si esta es la Tierra, el sol siempre va a estar a 90 grados Venga, ahí. venga la carta con mano. Si yo analizo este ejercicio donde el ángulo que se forman entre ellos dos es 90, es decir, el sol va a estar por acá a 90 grados con este, ¿no? Venga. ¿Sí? ¿Cuánto sería la proyección? Venga. Amor, ¿Usted a mediodía se ve la sombra o no se la ve? Venga. Venga. Me echó el amor. Chao, pero es que Venga primero. Si el sol está acá a 90 grados, ¿esto se alcanza a ver por acá o se alcanza a ver por acá? y me va a rayar ahí. Aquí me otro lado. Ay, qué Ni siquiera mancha. ¿Alcanza a verse la sombra? No. No se ve la sombra porque el sol está pegando exactamente por acá por arriba y cuando el sol baje, el sol no va a hacer ni sombra por este lado ni sombra por este lado, es decir, no hay proyección. Entonces, la proyección cuando dos vectores son paralelos o ortogonales, esta es la otra definición, ortogonales. ¿Cuándo es ortogonal? Cuando tiene 90 grados entre ellos, que es lo mismo que A paralelo. las 12, así que le toca hacer el almuerzo. ¿Listo? Que a la 1. Dos líneas paralelas, dos líneas perpendiculares. Aquí es perpendicular, ortogonal o perpendicular. Perpendicular. Cuando dos líneas son perpendiculares es porque el ángulo que se forma entre ellas es de 90 grados. Entonces, cuando dos vectores son ortogonales es cuando el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. Es decir, que ortogonal es igual a perpendicular. Los ángulos que se forman son 90 grados. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver si de verdad da cero. Vamos a poner acá dos vectores ortogonales. Uno puede ser este, ¿cierto? 3, 3.
Este sería el vector 3, 3. Y otro que esté por acá sería el vector menos 3,3, ¿cierto? Esos dos vectores son ortogonales porque el ángulo que se forma ahí es 90, ya que esto es 45 y esto es 45 hacia atrás también. Entonces vamos a calcular la proyección. Vamos a decir que este es U y este es B. Calculen la proyección de U sobre A, a ver si nos da 0. El diablo. Por B. Ya saben multiplicar vectores, ya saben sacar magnitudes, entonces vamos a hacerlo. Por B. Entonces, B sería, vamos a hacerlo acá. A1 por A2 menos 3 por 3. Vamos a hacer acá U por B. U por B es menos 3 por 3 más B, o sea 3 por 3. ¿Qué? Eso daría menos 9 más 9, o sea que da 0, ¿no? U por B da 0. Que estos dos vectores dan 0. La magnitud de B, no importa el número que coloque, vamos a ponerlo, al igual la respuesta ya me entro porque 0 en el numerador hace que me dé 0. Entonces la magnitud de B era la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 3 a la 2. Entonces la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 3 a la 2 por el vector B, que es 3,3. El congelador. Y eso de todas maneras da 0, porque 0 por cualquier número da 0. Que mire que la proyección efectivamente da 0 cuando el ángulo que se forma entre dos vectores es 0. Que yo ya sé que Eso cuando dos vectores son paralelos, son perpendiculares ortogonales, la multiplicación de ellos dos da 0. Mire, cuando yo multiplico dos vectores que tienen ángulo de 90 grados, me da 0 la multiplicación de los dos. Bueno, entonces van ustedes a sacar esta proyección. Dan dos vectores. mucho raro. El primer vector, ¿Cuánto arroz? vamos a dejarlo acá y ahorita nos llevamos las ecuaciones. Se dice, halle proyección de U sobre B, halle la proyección de U sobre B para U igual a 2 más 3J y B igual a 1 más J. Bueno, nosotros al comienzo de la clase, para los que llegaron temprano, que creo que son los que están, porque se conectaron 13, luego hubo como 22 y no volvieron a aparecer. Para los que llegaron a clase temprano, nosotros dijimos que en el plano cartesiano, ahí está, nosotros podíamos expresar los números en el eje X como X o reales y en el eje Y como Y o imaginarios. Entonces lo que nos está dando este ejercicio es que esto que está acá es Y, ¿no? Lo que tiene la parte compleja es Y. Es decir, esto es 2,3 y esto es lo mismo que tener 1,1, ¿cierto? Es otra forma y así lo presenta el libro. Se lo pueden dar como lo estábamos dando o se lo pueden dar en forma real y compleja. Listo, entonces calculen la proyección de U sobre B para esos dos vectorcitos y lo grafican y vamos a ver cuánto les da. Entonces me da
Mío. Esto es re fácil, güey. Sí, baby. 2 por 3 más 1 por 1 igual a 7. Entonces me queda 7 son. Me queda 7 sobre el vector U, B. Raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1,41 y esto me da igual 7, 1,41, esto me da igual a 4,9. Me dio 4. Ay, no me importa, en serio. Y lave la loza rápido. Ya. Monte el arroz primero. No. Amor, tengo que irme a la 1 y esta clase acaba a las 12. Tengo 1 hora para hacer algo. ¿Y alistarme qué? Eso es opcional. No, lo siento. Sí. Anda el arroz, ya no me saque la pierna porque voy a gritar y voy a escuchar en el video y no se lo voy a mandar a los pelados. ¿Qué arroz como permiso trae? Uy, qué lindo. Que la ponga a lavar, placa. Uy, Dios mío. Pero tengo que decir verdad. Bueno, No, 3.53, dicen varios. No. Cierra la sesión, iniciamos nuevamente. ¿Qué hora es? Son las 11. No, a mí me dio 4.9 porque 3.53. Es culpa suya. A ver, vamos a hacer de nuevo. Si usted no sabe sumar. Este hijo de madre vaina. Treinta y 53. A ver. Los diamantes. Sí. Las monedas. Bueno, entonces vamos a mirarlo. En X será 2 por acá y 3 por acá. 1, 2, 1, 2, 3. O sea que uno de esos iba a estar por acá. Que ese iba a ser 1. No. Y el otro estaba en 1, 1. No. El otro estaba en 1, 1 por aquí. Uno coma 1 y esto era 2,3. ¿Ah? Bueno, y me viene la proyección de U sobre B. A ver. De U sobre B, es decir, este vector B se va a seguir, este es U y este es B, ¿no? Ese vector B se va a seguir expandiendo y debo hacerle la proyección. ¿Sabe qué? Entonces este vector se va a seguir expandiendo por acá
la proyección, entonces si yo coloco el sol por acá a 90 grados, entonces la proyección más o menos va a ser por acá, ¿sí? O sea que me interesa saber esta proyección. ¿Cuánto es ese punto? Para saber la distancia desde acá hasta acá. Aplico las ecuaciones. ¿Cuánto les dio la multiplicación por B? 7. ¿Cuánto les dio esa multiplicación? Vamos a ver. Si me dicen 7, me tiro el barranco. 5. 5. Entonces dicen que U por B les dio 5. Dios mío, no pensé. U por B es 5. Entonces 5 dividido entre la magnitud de B al cuadrado, raíz cuadrada, la magnitud de B era la raíz cuadrada de 1 a la 2 más 1 a la 2. Entonces raíz de 2. Dios mío, sí. Y raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿no? Sí, porque si la magnitud B raíz de 2 y yo elevo eso al cuadrado, sería 2, ¿cierto? Y si da 1.41, ¿sí? ¿Sí o no? Que la gente es bruta y uno está en lo correcto. Porque la uno dice que es al confía en cuadrado. los otros. Entonces Gabriela coja 1.4142 y elévelo al cuadrado si le da 2. Black Mirror. Es 1.98. Si todas las cifras decimales le da más. Me quedaría 5 sobre 2 por el vector Ay, cierto. por B. Y el vector B, recuerda que estás por la multiplicación del vector B. Y el vector B es 1,1. Entonces, un número multiplicado por un vector, pues ese número va a afectar las dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Si usted tiene, por ejemplo, este vector que se llama B y hace 2B, pues 2B es el mismo vector, pero con 2 veces el largo, ¿sí o no? Es decir, que ese 2 va a afectar tanto la parte en X como la parte en Y. Es decir, que esto sería 5 medios, 5 medios. Y 5 medios y 5 medios, ¿cuánto es? 2.5, 2.5. ¿2,5,2,5? Somos diamantes, ustedes monedas. Bueno, es decir, que la proyección va a estar acá. 2,5 en X y 2,5 en Y. Listo, 2,5 en X y 2,5 en Y. Esta es la proyección de U sobre B. Si a mí me piden la magnitud de U sobre B, esa sí sería esta distancia, ¿cierto? Esa sí sería esa distancia. ¿Cuánto les da la magnitud de este vector? Porque siendo así, tiene que ser más de 2.5, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuánto da la magnitud de la proyección de U sobre B? Es decir, la distancia de ese vector. Estudia Derecho. 3.53. 3.53. Listo, y eso era lo que les había dado hace rato, ¿no? ¿Dónde? En ningún momento me dio 3. Bueno, ahora van a hacer ustedes este solo. Vamos a dar este como 1. Y vamos a poner acá el 2. Van a hacer ustedes cuando U vale 2 menos 3i o menos 3j, que es lo mismo. 2 menos 3j y 1,1. 1 menos j. Ah, no, 1 más j.
Está ahí mismo en el mismo 2 menos 3J y 1 más J. Y nuevamente van a sacar lo mismo, la proyección de U sobre B. Entonces lo grafican, miran la proyección y me regalan el resultado. ¿Está loco? Muy mal en inglés. Mal como. Mal es mal. Súper mal. ¿En serio, Brando? ¿En serio? ¿Sabes que un día me quedé dormido en clase y no entendí? Solo por una clase. ¿No entramos? El corte me quedó. Pero es que en serio, en serio. ¿Se acuerdan de los números? No, la misma. Había quiz. La misma, proyección de U sobre La B. profesora tenía que entrar de uno por uno. Es la misma, Y había unos solo papelitos que en la mesa. cambió el vector Y decía, positivo a agarre el negativo acá. papel y me dice Pero es la misma. Pero Ya no usted por como eso, para ajá. practicar, Y pues yo no me puede acordé sacar de las él. Le dije, otras. no, profe, no sé Ahorita nada, miramos, abrimos el libro y miramos ejercicio ahí para que resuelvan de tarea. Pero me acuerdo. Estoy resolviendo, Brando. ¿Por qué aprender inglés si yo hablo español? Pues ya, decirle a su mamá, ¿no? Vamos, pero la tema muy bien. Quitarle su tras de que lleva 2 materias atrasadas, va a cancelar inglés. ¿Qué le pasa? ¿Lo pica la o qué? Pero inglés, es que para no bajar el promedio. ¿Ves? .98 es la magnitud, porque le pidieron la proyección, Gabriela. Vamos a escribir acá la magnitud. Luego, deja porquería con Proyección de U sobre B. Recuerde que la proyección es otro vector y la magnitud sí es la distancia. o lo quieres de vuelta. Lleno de basura, ¿no? Lo lavas, lo limpias, le echas alcohol, le sacas punta y me lo pasas. ¿Por qué no hay que No, eso para que haga la luz. ¿Qué? Bueno, entonces la magnitud dice, Gabriela dice que 0,98, Anderson que -1. Bueno, las magnitudes son positivas, ¿no? Porque son valores absolutos, no puede ser negativo. O sea que debe ser 1 o 0,98. Entonces la proyección -0,5, sí, esa es la respuesta. La proyección está bien. La respuesta es -0,5 y -0,5. Y la magnitud, pero ¿por qué le da la magnitud distinto? 0,98 y 1. Bueno. Bueno, sí. 0,70. Vamos a hacerlo acá en la
en la calculadora. Raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. 0.707. Bueno, entonces Gabriela o Anderson, que les había dado 0.981, porque la respuesta es que la magnitud es 0.707, ¿no? Esta es 0,707 y esta es menos 0,5 punto menos 0.5. Ah, la multiplicación. Sí, la multiplicación es esta parte de acá, pero bueno. Listo, señores, entonces para la próxima clase nos falta ver vectores en R3. Mire que ya vimos toda la parte de vectores en R2 y me faltaría la próxima clase vectores en R3 y producto cruz, que eso es una ecuación y ya, el producto cruz de U cruz B. Bueno, entonces les comparto acá de una vez las fechas que se establecieron. De la otra clase vemos 2 temas, quiz y taller. Equipos ¿Qué va? de Pero, Eric. usted en esta, ni siquiera en esta carrera, en esta materia, no dura ni media hora. Y aparte, Bueno, señores, como como explica el profesor, se debió ajustar el calendario siguiendo las fechas que aparecen ahí en el nuevo calendario, y si sigue esto virtual, hubieron 2 alumnos que le entendieron súper el bien. quiz se define Y para él la hace otra la semana clase como y el si quiz lo estuviera hacemos a las solo con 11. ellos. ¿Listo? Entonces ahí está O sea, asignada la da actividad. los problemas y ellos El le quiz dan el tienen resultado. una hora para Y entregarlo de dice, 11 a 12, a las resultado, 11 señor, punto, ni pues se siquiera hace habilita ahí proceso ni nada. el El PDF que no del quiz. entendió, ahí está el Esto resultado. recuerden que usted deben debe entregarlo, ahí pruebas. están las indicaciones, deben entregarlo Así es ese proceso. en formato PDF. Pero es mejor ¿Listo? investigando por Si lo uno entregan mismo. después de la fecha de corte, se recibe por el correo electrónico durante los siguientes 5 minutos, pero se califica sobre 3. Entonces la recomendación es, no espere que sean las 12, a las 11:55, 11:50, tómele la foto, imprímalo en PDF y súbalo, porque si no después se lo van a calificar sobre 3.0. Entonces de 9 a 11 vemos vectores en R3 y vemos producto cruz. Y para el día 9, que es Yo dentro veo de la 15 pantalla. días, está habilitado el parcial. Listo, el parcial lo vamos a hacer de 9 a 11. Entonces, nuevamente a las 9 puntos se habilita el parcial y se realiza. Vamos a habilitarle el micrófono a Franklin porque me falta hablar del trabajo. Pónganse a estudiar. Listo, Franklin, tiene el micrófono. El taller. El taller, sí, Franklin, el taller no le he colocado la fecha porque hasta anoche fue que estaban escribiendo en el grupo de profesores de álgebra lineal de que qué se iba a hacer con el taller, si el taller iba a ser taller en clase, que si el taller iba a ser taller en grupo o que si iba a ser para la casa, porque como estaba establecido antes de que fuera el paro, el taller era en clase, ¿no? Y según las fechas que da la universidad, pues no estaría el tiempo para hacer el trabajo en clase. Entonces, lo más probable que yo creo es que se lo van a mandar para la casa. Y si se lo mandan para la casa, pues le dan una semana. Entonces, tan pronto salga el taller en la plataforma, va a tener una semana para que lo haga. Y tampoco le puedo responder si es grupal o individual. Esa información, pues, nos la darán estos días. Profe, ¿y el calendario sí se va a extender o no vamos hasta esa fecha si nos salimos? Sí, se extendió hasta el 15. Ah, ok, entonces más o menos cuándo presentaríamos parcial 3. Ya le comparto acá, vamos a compartir la pantalla y miramos el calendario. Compartiendo aquí la pantalla, según lo que dice la universidad es que los previos, el segundo previo tenía que hacerse en la semana vamos a abrir acá que lo tengo en el celular.
Entonces el tiempo que duramos sin hacer nada sí fue tiempo perdido. Lo vamos a recuperar en vacaciones. Pues por eso, pero todo el tiempo que duramos fue tiempo perdido. Huele esa. Uy. Iba a decir. Calendario Villa del Rosario. Entonces, el calendario dice que los parciales del segundo corte deben realizarse hasta el 15. Como nosotros ya tenemos que tener la nota lista el 15, entonces por eso nosotros hacemos el parcial el 9 para poderle la siguiente semana entregar notas, ¿sí? Porque yo no puedo hacer el parcial el 6 si el 16 a mí ya me van a pedir notas y no sería socializado. Entonces, los parciales del segundo corte dice que deben hacerse antes. Dice que de la semana del 24 al 10. Nosotros hacemos el parcial el 9. Perfecto, estamos cumpliendo con esa fecha. El parcial dice que se tiene que hacer hasta. El parcial se tiene que hacer hasta. Para. Ya le respondo a Nubia. Para la parte de. El tercer previo dice que está estipulado para la semana de tercer corte, evaluaciones hasta el 15 de julio. Entonces vamos a mirar julio. El 15 de julio es un sábado y esa semana ya tenía las notas hechas y socializadas. Quiere decir, Franklin, que el parcial suyo va a quedar el 7 y el 14 se le entregan notas. Listo, el tercer parcial va a quedar para el 7. No puede ser. Este corte, el Le tercer habilito corte el va a estar muy micrófono, cortito. Franklin, ahí está. Listo, profe. Esa era mi duda. Pensé que pues el parcial se hacía más o menos la primera semana de julio. Sí, nos quedó para la primera. Sí, para la primera. Sí, porque son el 7 y el 14. El parcial se hace el 7 y se le entregan notas el 14. Ok. Pensé que más o menos quedaba como para el 30 de junio. No, porque si no, O sea, no porque que si no van a nos sobra durar una semana sin hacer nada y 2 nos falta semanas tema del más tercer corte. en parciales Vale, está bien. y solo quedan 2 Listo, voy semanas a del habilitar tercer el corte. micrófono a Porque el Nubia. mes trae 4 semanas, ¿no? Las 2 primeras van a ser para entrar y la otra Listo, va a ser Nubia, para tienes los el micrófono parciales. habilitado. Las otras 2 van a ser del tercer corte y apenas entremos Profesor, la el primera quiz semana de de la julio, próxima clase es hacer los sobre la parciales. O sea, inversa solo de la vamos a tener matriz o los 2 temas semanas de un que corte. vemos hoy. De todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ahí tiene habilitado el micrófono, Nubia. De todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, profe, gracias. Listo, señores, ¿alguna otra pregunta? Entonces ahí están las fechas, las del tercer previo, pues falta colocarlas, pero las del tercer corte, pero ya saben el parcial, que es el 7 y se entregan notas el 14. Sí, que eso es lo que miramos acá, 7, 14, sí. Parcial el 7 y entregamos notas el 14. En el caso de ustedes no hay festivos, así que no vamos a tener problemas. Pues yo no sé qué sea nada. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que en el blog, entonces vamos a Sí, abrir claro. el blog, allá hay ING Unipamplona, Es que el profesor está bien. Uno, allá o sea, en uno habla con él así normal. el y libro todo que bien. es el Lo texto que guía de pasa la es que es Grossman, muy malo para entonces explicar. buscan, ¿Y el de planta? Sí, no da asesoría ni nada de eso. Eso de planta, les vale verga, ¿no? ¿Y qué significa eso de planta? ¿Qué es de planta? Pues lo que pasa es que los que no son de planta, cada 4 meses les renuevan el contrato. bueno, vamos a Y ellos conectar no, imagen. ellos son indefinidos. Que la tableta trabaja con un lápiz, pero el lápiz no permite usar Y casi siempre, los bueno, PDFs. los dos de planta que son de, Listo. les vale verga Entonces todo. acá vamos a buscar la parte de Incluso un profesor está diciendo que hicieran vectores en R2, entonces ¿Qué hicieron? 231. Uno de planta. Acá lo que vimos en la clase de hoy ahí está, algunos ejercicios que hicimos en clase.
Acá hay ejercicios para que practiquen. Ahí está, calcule la magnitud, el ángulo, la dirección. Calcule la magnitud, el ángulo. Luego vimos la multiplicación de dos vectores, vimos el ángulo phi. Entonces acá hay ejercicios de calcule el ángulo que aparece entre esos dos vectores. Vimos proyecciones, entonces ahí están ejercicios de proyecciones. Aquí le dicen que calcule el producto, calcule el ángulo que se forma entre ellos. Ahí tienen 11 ejercicios para que practiquen. Recuerde que ortogonales es que formen ángulo de 90, ¿no? Y paralelos, el ángulo que se forma entre ellos es 180. Entonces ahí tiene ejercicios para que practique. Y acá ya arranca vectores en R3, que es tema de la próxima clase. Entonces ahí tienen bastantes ejercicios para que practiquen. ¿Alguna pregunta, señores, para finalizar la clase del día de hoy? Profe, ¿usted cuánto le pagan? Entonces, no capturen de la clase de hoy in prime y la publico para la clase. Listo, señores. Entonces, feliz la sesión y que termine de pasar un buen día.